Amigos, es un placer presentar en esta tarde a Fernando Mora, que nos va a dar la última conferencia del seminario online de Mies Latina 2025 del Círculo de Lectura Inarabí. Fernando nos va a hablar de Al-Insan al-Kamil, el universo como gran hombre y el hombre como pequeño universo. Y si siempre es grato presentar a alguien en Mies Latina, tanto más cuando se trata de un buen amigo, de un querido amigo, que desde el comienzo prácticamente de la Asociación Mies Latina, de la Sociedad Mies Latina, pues ha estado colaborando, participando en simposios, en congresos. eh, eh, Fernando además lleva el Círculo de Lectura de Valencia desde también hace varios años, bastantes años. Y Y bueno, lo presentaré como como es un colega además, porque los dos hemos estudiado filosofía. Es escritor, es traductor, ha traducido muchísimos libros. Ahora me he estado mirando un poquito, que esto no lo conocía, no sabía que había traducido tanto y tan buenos libros. Ahora mencionaré si acaso alguno brevemente, tampoco me quiero extender en la presentación porque es de sobra conocido. Pero para personas que quizá todavía no le conozcan, pues sí que tengo que decir, por supuesto, que es un enamorado de Inarabi y lo viene estudiando desde, pues eso, por lo menos que yo sepa, más de 10 años y no para de escribir, ¿no? Yo tengo todos sus libros. Voy a mostrar alguno porque el último lo tengo en libro electrónico. Las enseñanzas de Padmasambhava. Este librito es del año 1998, está en Kairos, y es también una introducción, bueno, al budismo tibetano. ¿M? Tierra de Nadie es este otro libro interesantísimo, que además dice que le ha llevado muchos años de prepararlo, de irlo redactando, de recopilar información. Tierra de Nadie, base, método y resultado de los caminos contemplativos, en ediciones Matrioska, 2020. Este libro, que es el primero que escribió sobre Inarabi, que tanto lo hemos leído y disfrutado en los círculos de lectura de Murcia y tantos otros sitios, y que es una introducción extraordinaria y clara y rigurosa a la biografía y a la enseñanza, los temas principales de la enseñanza de Inarabi. Editorial Kairos, el año 2015, no sé, un poquito antes, 2015 tengo aquí yo apuntado. Y luego otros dos libros más sobre Inarabi, que son El perfume de la existencia, también anda por aquí, El perfume de la existencia, este título precioso, Sufismo y no dualidad en Inarabi de Murcia. El último, el que tengo en libro electrónico, también para poder leerlo por ahí cuando voy de viaje, La tierra del despertar, Cosmología y poética en Inarabi, también de Editorial Almuzara. Este ha sido reciente, el año pasado me parece, si no recuerdo mal. Bueno, y muchísimas traducciones de muchos temas. Me anoto una de las, no sé si digo de las últimas, porque 2017 puede que tenga seguro alguna después, es el libro que se titula Después del budismo, repensar el Dharma para un mundo secular, en ediciones Kairos, con la publicado mucho en ediciones Kairos. Termino ya la introducción porque lo que se trata es de oírlo, es de la presentación, de oírlo a él, de escucharle, pero sí que animaría a los que nos estén oyendo, a los que vayan a oír esta conferencia después grabada, para que busquen y lean vean, por ejemplo, los muchos vídeos que hay en Internet. Entre ellos o sea, están los del canal de Mías Latina en YouTube, ¿verdad? Y tiene muchísimos vídeos de conferencia, uno de ellos, por ejemplo, los círculos de la existencia, relativamente reciente. Hay muchos artículos. Nosotros en la web he contado por lo menos siete artículos o similares, presentaciones, introducciones, entrevistas, que se pueden leer también, que se pueden descargar. Y luego está dando desde hace unos años muchos cursos centrados sobre todo también en Inarabi. Pues, por ejemplo, uno de ellos ha sido sobre la caballería espiritual, pero me consta que hay muchos más y está esto permanentemente dando cursos online que se pueden seguir y son muy recomendables. Pues ya sin entretenerme más, le dejo la palabra. Fernando, muchísimas gracias cuando quieras. Muchas gracias a ti, Paco, porque has hecho una presentación exhaustiva, vamos. Eh,
Me has dejado anonadado y cuando has enseñado todos los libros, yo digo, bueno, este es uno de mis mejores clientes. Y nada, pues muchas gracias a todos vosotros y vosotras también por vuestra asistencia. Y bueno, el tema de hoy ya sabéis que trata sobre Al-Insan al-Kamil, que es el ser humano perfecto y que lleva el subtítulo de El universo como gran hombre y el hombre como pequeño universo. Entonces, el concepto de ser humano perfecto, que es como se traduce habitualmente, o de hombre perfecto, que es como se traduce habitualmente la expresión al-insan al-kamil, tiene precedentes en el pensamiento anterior a Ibn Arabi. Por ejemplo, hay un sufí que vivió más o menos 100 años antes de él, un sufí sevillano que se llamaba Ibn Barrayán, que murió allá por el año 1141, que tiene un concepto similar, el ser humano universal, que es similar al ser humano perfecto. Ibn Arabi utiliza esta expresión de una manera muy precisa en el capítulo sobre Adán que tiene en el Fusus al Hikam, pero él lo utiliza en varios momentos, en varios puntos de su obra. Y es un concepto muy importante porque es un concepto tan importante dentro de lo que nos transmite Inarabi, que muchas veces se ha conocido a su pensamiento, a su doctrina, como la doctrina del ser humano perfecto por la insistencia que tiene en este concepto. También se le ha conocido con otros nombres al pensamiento de Inarabi, como por ejemplo una exposición sobre las teofanías, sobre la expresión teofánica, sobre la expresión la manifestación de Dios en el mundo. Entonces, explica en árabe que la creación es un espejo que permite a Dios verse a sí mismo y Adán, que es el arquetipo del ser humano perfecto, el primer ser humano en el orden de manifestación, es el pulido mismo, nos dice en árabe, es el pulido mismo de ese espejo, así como el espíritu que otorga vida a la materia informe del universo. El ser humano es el espíritu que otorga vida a la materia informe y otorga vida a la naturaleza, en un sentido, digamos, espiritual, porque por otro lado, según comentábamos el otro día, comentábamos ayer, por ejemplo, que todo el universo, según la visión de Inarabi y de otros sabios sufís, está vivo y tiene palabra. Pero Inarabi también insiste en este punto. Entonces, el ser humano, hay una palabra árabe que define para nombrar al ser humano, que es insan. Insan no solamente se refiere al ser humano, sino que también es una palabra que se utiliza para nombrar la pupila. Entonces, en ese sentido, el ser humano se dice en la tradición que el ser humano es como la pupila de Dios en el cosmos. A través del ser humano perfecto, esto lo tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda esta charla que estamos hablando sobre todo del ser humano perfecto. Antes hemos hecho un pequeño inciso sobre esto, que está lo que en árabe llama el hombre animal, que el hombre animal está en un nivel ínfimo, como pone en el Corán, como dice en el Corán, en lo más bajo de lo más bajo, y luego el ser humano perfecto, pues que es otra categoría a la cual solo se aplica a los santos o amigos de Dios, a los profetas y a los enviados. Entonces, la mirada también de esta pupila, que es el ser humano perfecto, de esta pupila a través de la cual Dios contempla el mundo y el universo, también tiene una función preservadora del universo. Entonces, volviendo sobre Adán como figura arquetípica de este ser humano,
nos dice la tradición que todos los nombres divinos le fueron concedidos a Adán, así como los ángeles, los animales y otros seres del cosmos solo disfrutan de una cantidad, tienen acceso a una cantidad limitada de nombres divinos, el ser humano tiene acceso a todos ellos y de ahí su capacidad de perfección y su capacidad de universalidad, ¿no? Y entonces, volviendo, insistiendo en este concepto de la pupila, del insan, el insan que se refiere tanto al ser humano como a la pupila, los santos, los que son verdaderamente las pupilas de Dios, son los ojos, nos dice en Arabí, a través de los cuales Dios contempla el universo. Y luego entraremos un poco más en esta idea porque tiene diferentes matices. Entonces, lo que os quiero decir es que la centralidad, la idea del ser humano perfecto es muy importante en el pensamiento de Ibn Arabi y de hecho pues su doctrina recibió en algún momento la denominación de doctrina del ser humano perfecto porque ocupa un lugar bastante importante, un lugar central en ella, ¿no? Entonces, este concepto, el concepto de ser humano perfecto, se puede abordar desde tres perspectivas distintas. Una que podríamos decir metafísica o que podríamos llamar metafísica, que haría referencia a que este ser humano perfecto, esta inteligencia es la inteligencia rectora del cosmos y ya veremos luego cómo esto se explica, porque vamos a ver también en algún momento que el ser humano es el primer creado, aunque ocupa el último lugar de la manifestación, es el primer creado, digamos, en un ámbito sutil, por así decirlo, ¿no? El primer intelecto que se llama en la tradición o el cálamo, también representa la figura de este ser humano perfecto metacósmico, que es el que da nacimiento a todas las realidades que van a ir poblando el cosmos paulatinamente. Entonces, esta es una visión, un apartado, el primer apartado que podemos considerar a la hora de abordar la noción del ser humano perfecto. Luego tendríamos un aspecto, si queréis, contemplativo o místico, en el sentido de que el ser humano perfecto también es la luz atemporal, por así decirlo, que es la base de la revelación, de la profecía, de la santidad, etcétera. La santidad en el contexto del Islam se llama amistad divina, más que santidad. Santidad es un nombre cristiano, pero para entendernos podemos utilizarlos indistintamente. Y luego hay una tercera acepción del ser humano perfecto que se puede, para abordar el tema, que sería la cuestión, una acepción antropológica. Y entonces, en este sentido, el ser humano perfecto es como el potencial espiritual que albergan todos los seres humanos, un potencial que está por desarrollar, que no es un potencial con el que venga, por así decirlo, terminado, sino que hay que pasar por todo un proceso de refinamiento, de purificación para desarrollarlo y para concretizarlo y para realizarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, los seres humanos perfectos, en este sentido antropológico, también podríamos decir que son aquellos seres que se conocen a sí mismos, que conocen su verdadera naturaleza y todos los aspectos de los que están formados. Pero volviendo al primer sentido, al sentido de la inteligencia primordial o la inteligencia rectora del cosmos, esto recibe también el nombre de primer intelecto, aparte de Cálamo. Entonces, se dice que este primer intelecto alberga en sí el germen de todas
realidades existenciales que posteriormente van a ir apareciendo a lo largo del proceso de manifestación. Inarabi utiliza en sus obras varias expresiones para referirse a este primer intelecto, para referirse a este principio metacósmico. Por ejemplo, le llama luz, le llama espíritu, le llama realidad muhammadí, cálamo supremo, realidad con la que ha sido creada la creación. Es el intermediario, por así decirlo, entre Dios y la creación. Es el instrumento que Dios utiliza para crear la creación. Dios no crea directamente, sino que crea a través de este cálamo, que es el que escribe en la tabla guardada, en el que también representa el Corán, que escribe todas las formas que se van a manifestar, todas las situaciones que se van a dar en el proceso de manifestación. También lo llama el eje en torno al cual gira todo el universo, llama a este primer intelecto, al cálamo. Al cálamo le llama el eje en torno al cual gira todo el universo, y también le llama, como os acabo de mencionar, el intermediario entre Dios y el cosmos. Es a través de este cálamo, insisto, que el cosmos es creado. Y luego, en su segunda acepción, esto es como la luz atemporal que sirve de base a la revelación y a la profecía. Esta realidad muhammadí, como os he dicho, la realidad muhammadí o la luz muhammadí es uno de los nombres que recibe este ser humano perfecto, o este primer intelecto, o este cálamo. Todos estos nombres son intercambiables. Esta realidad muhammadí designa el principio activo, por así decirlo, de la revelación, y es el verdadero profeta, nos dice también en algún momento en árabe, y es la luz que viaja, por así decirlo, de profeta en profeta, de enviado en enviado, y de santo en santo hasta el final de los tiempos. Entonces, en la misma, abundando en esta idea, hay un dicho profético que declara: yo soy el primer humano que ha sido criado y el último que ha sido enviado como profeta, dice Muhammad en un momento dado. Y también: yo era profeta cuando Adán aún estaba entre el barro. Esas frases también tienen su paralelismo, por ejemplo, en la tradición cristiana, donde Juan, el evangelista, nos dice, por ejemplo, que Jesús proclama: antes de que Abraham fuera, yo soy, que viene un poco a reflejar la misma idea. Y Maimónides, de la tradición hebrea, también tiene una frase muy similar a estas que os acabo de comentar. O sea, que es una frase que está en las tradiciones monoteístas. Es un tipo de visión que está siempre muy, muy, muy presente. Entonces, la revelación muhammadí pues sintetiza y ratifica de algún modo todas las revelaciones precedentes, todas las revelaciones anteriores. Entonces, en ese sentido, los musulmanes profundos, los auténticos musulmanes, no solamente tienen en cuenta o siguen la tradición de Muhammad, del profeta Muhammad, sino que siguen la tradición de todos los profetas, porque el profeta Muhammad es el sello, por así decirlo, y corrobora todas las tradiciones proféticas, sean hebreas, cristianas, etcétera. Entonces, de acuerdo a la visión de Muhammad, todas las tradiciones proféticas no son sino revelaciones parciales de una misma realidad insondable, tan insondable que solo puede tener realizaciones o percepciones parciales en cada profeta. Se supone que la visión de Muhammad pues, es la más completa de todas estas revelaciones. Entonces,
De acuerdo a esta visión, el Islam sería, de acuerdo a Ibn Arabi también, haría referencia a una religión universal que va más allá de la denominación formal de lo que entendemos habitualmente por Islam, ¿no? Entonces escribe el Sheikh a este respecto en relación con lo que os acabo de decir. Dice, el profeta ha recibido privilegios particulares que no han sido otorgados anteriormente a ningún otro profeta, pero ningún profeta ha recibido un privilegio que no haya sido otorgado igualmente a Muhammad. O sea, ha recibido todo lo de los demás profetas y algo más, nos dice en árabe Muhammad. Su rango en la ciencia abarca la ciencia de todos aquellos que conocen a Dios entre los primeros y los últimos. Su ley abraza a todos los hombres sin excepción, y su misericordia, en virtud de la cual ha sido enviado, abraza a todo el universo. Su comunidad engloba a todos los seres, crean o no en él, o sea, sean musulmanes nominales o no, todos los seres forman parte de ella, de la comunidad del profeta. Entonces, aquí hemos abordado un poco el segundo sentido, el sentido místico, el sentido contemplativo de la expresión al insan al-kamil, el ser humano perfecto, y hay un tercer sentido que sería el sentido antropológico referente ya al ser humano en su manifestación en la tierra, que sería su manifestación en la tierra lo mismo que el primer intelecto, que el cálamo es en el cielo, nos dice Naraví, y está conectado además con el primer intelecto y con el cálamo, porque la luz del intelecto o el espíritu mora en su interior, y porque de alguna manera la existencia es un círculo donde el principio coincide con el fin. Entonces, esta idea, esta imagen hay que tenerla muy presente, que el ser humano es el primer punto del círculo, este ser humano metacósmico, metafísico, y es el último punto y es el punto final del círculo. Y con estos dos puntos se cierra todo el círculo de la existencia. Luego, por otro lado, el término insan, volviendo al término insan, es un término neutro en árabe que se refiere indistintamente al hombre y a la mujer, o sea, se aplica indistintamente a los géneros masculino y femenino. Y también significa, como os he comentado antes, pupila, y este sentido es un sentido muy importante en el pensamiento, el sentido de ser la pupila de Dios en el cosmos, que está la función, digamos, que representan los santos, los amigos de Dios, son las pupilas, nos dicen en la vida de Dios en el cosmos, a través de los cuales Dios contempla su creación y a través de los cuales la creación, los seres contemplan también a Dios. Los santos son como los intermediarios en esta economía de la santidad, por así decirlo. Entonces, la mirada divina que irradia a través del ojo del individuo que ha actualizado plenamente su potencial espiritual se inviste también de una función preservadora, porque puesto que si Dios dejase de contemplar el cosmos a través de la mirada de sus amigos, de sus santos, pues el cosmos desaparecería. Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que la mirada, el ojo de los santos, el insan, el ser humano perfecto, nos protege de Dios. Porque si Dios mirase, dice Inarabi, si Dios mirase directamente el cosmos quedaría aniquilado al instante. Y entonces, de algún modo, son como una pantalla mediadora entre Dios y el cosmos. Y dice Inarabi, si Dios mirase el mundo con su propia visión, el mundo sería consumido por las glorias del rostro divino. Por esa razón, el ser verdadero Alá mira el mundo a través de la visión del ser humano perfecto.
creado según su forma, siendo el velo mediador entre el universo y las glorias ardientes divinas. O sea que digamos que la realidad divina también es un tipo de fenómeno que, que hay que tener a cierta distancia si uno quiere sobrevivir. Tal como estamos, como vivimos ahora con nuestro pequeño yo, etcétera. Cuando uno se aproxima a esa realidad divina, cuando se aproxima demasiado, pues es como la palomita que queda consumida, ¿no? por el fuego. Entonces el ser humano filtra la mirada divina en ambas direcciones. O sea, no solo Dios ve el mundo a través del santo, del ser humano perfecto, sino que también los santos contemplan a Dios a través de la huella o el rastro por mediación del ser humano perfecto. Entonces, de alguna manera, este ser humano perfecto, este santo, garantiza la continuidad de la existencia, porque la realidad divina, como ocurre con el sol, es capaz de matar y dar vida al mismo tiempo. Todo depende de la distancia a la cual uno se ponga y digamos y las protecciones que uno tenga para aproximarse o para acercarse a esa realidad, ¿no? Todos los seres contingentes debemos mantenernos a una prudente distancia para poder seguir sobreviviendo. Entonces, insiste el Sej, a través de él Dios contempla a sus criaturas y dispensa su misericordia sobre ellas, porque Él es el ser humano transitorio y sin embargo carece de principio. Es efímero y no obstante eterno. Es la palabra que une y separa. El mundo subsiste en virtud de su existencia. Él es al mundo lo que le engarce a una joya. Aquí se está refiriendo al ser humano perfecto, el lugar donde se imprime el sello, el símbolo con el que el rey sella sus tesoros. Esta es la razón de que haya sido llamado Jalifa, porque a través de él Dios preserva su creación, como el sello preserva sus tesoros. En tanto que el sello regio permanece sin romper, nadie se atreve a abrir los tesoros sin su permiso. A este ser humano le ha sido encomendada la salvaguardia del reino, y el mundo será preservado mientras el ser humano perfecto subsista en él. Entonces, también pasando ahora a otra idea, en tanto que acoge la luz divina en mayor grado que otras criaturas, pues el ser humano perfecto es el único que merece en todo el orbe, en toda la naturaleza, en toda la creación, que merece el apelativo de microcosmos o de pequeño universo, como decíamos antes, mientras que Inarabi reserva el nombre de gran ser humano a lo que entendemos por el cosmos o a lo que entendemos por el universo. Entonces, no solo contiene el ser humano, es un microcosmos porque contiene todas las cualidades que están presentes en la naturaleza, en el cosmos exterior, sino también porque es el mismo espíritu del cosmos, nos dice Inarabi, y dice en este sentido. Distínguete del cosmos y distingue al cosmos de ti. Distingue lo manifiesto de lo no manifiesto, pues en el cosmos tú eres el espíritu del cosmos y el cosmos es tu forma manifiesta. La forma no tiene significado sin espíritu. En consecuencia, el cosmos no tiene significado sin ti. O sea, hay que reparar un poco en la importancia que concede Inarabi a la noción, a la idea del ser humano perfecto. Y por otro lado, vuelvo a insistir que no se está refiriendo a la generalidad de los seres humanos, sino, digamos, a lo que nuestro
a lo que nosotros denominaríamos en nuestra terminología santos o amigos de Dios o profetas. Se refiere, cuando hablamos del ser humano perfecto, se está refiriendo a estos seres humanos. Los otros seres humanos se les llama hombres o seres humanos animales. Entonces están en esa condición. Entonces, siendo el espíritu del cosmos, mientras el ser humano no se ha manifestado en la naturaleza, pues el cosmos nos dice en árabe que es como un cuerpo sin espíritu. Es cuando aparece el ser humano que el cosmos está dotado, aunque el ser humano, ya vuelvo insisto, está desde el principio, como luego veremos, en el proceso de la creación, es en el momento en que se actualiza, está en potencia en el proceso de la creación, y es el momento en el que se actualiza el ser humano, que el ser humano es cuando nos dice en árabe, viene a estar dotado de un espíritu. Mientras tanto, es como un cuerpo sin espíritu. Dice el cosmos. Y dice Inarabi, en relación con el cosmos, Adán es como el espíritu en relación con el cuerpo. Así, el ser humano es el espíritu del cosmos y el cosmos es el cuerpo. Al unar todo ello, el cosmos se convierte en el gran ser humano siempre y cuando albergue al propio ser humano. Pero si contemplamos el cosmos por sí solo, descubriremos que es como un cuerpo desprovisto de espíritu. La perfección del cosmos a través del ser humano es como la perfección del cuerpo a través del espíritu. El ser humano es insuflado en el cuerpo del cosmos, por lo que representa el objetivo o la finalidad del cosmos, dice Naravi. Entonces el cosmos es el espejo también donde se refleja la belleza de Dios, pero solo puede reflejarla de una manera integral, de una manera completa, cuando el espíritu representa el ser humano perfecto está presente en ese espejo, ¿no? En ese espejo que refleja la transparencia, que refleja la belleza de Dios, porque este espíritu simboliza o representa la claridad y la transparencia del espejo. Si no se manifiesta este espíritu, pues el espejo es como un espejo sucio que no tiene definición. Entonces es la manifestación del ser humano perfecto lo que da definición y lo que permite discernir todas las formas en el espejo del cosmos. Entonces, Inarabi insiste, como os vengo diciendo, que el ser humano constituye el pulido del espejo opaco de la creación y también subraya en otros puntos que el ser humano y Dios son como dos espejos enfrentados que no pueden percibirse completamente el uno en ausencia del otro. La presencia del espejo es imprescindible para poder verse a sí mismo o uno mismo desde una perspectiva que no es la perspectiva habitual y que resulta inasequible por otros medios. Y señala Inarabi de nuevo, dice la realidad. Quiso ver las esencias de sus más bellos nombres, o por decirlo de otro modo, ver su propia esencia en un objeto todo inclusivo que abarcase la totalidad del ser y que cualificado por la existencia pudiese revelarle su propio misterio. Porque ver una cosa por sí misma no es lo mismo que verla en otra cosa, como por ejemplo un espejo, porque esa visión opera entonces en la forma que le confiere el soporte de su mirada. Sin la existencia de este soporte no podría manifestarse ni aparecerse a sí misma, ¿no? Entonces, vemos la importancia que concede Dios al ser humano perfecto, como espejo donde Dios puede verse a sí mismo en la manifestación y el ser humano puede verse también a sí mismo reflejado o puede reconocerse en Dios. Dice, y hay un célebre dicho profético que proclama que Dios creó a Adán según
el ser humano primordial según su forma. Entonces, el ser humano ha sido dotado del nombre global de Dios, del nombre que contiene todos los nombres, todas las cualidades divinas, tanto las de misericordia como las de rigor. Entonces, en el Corán, por ejemplo, podemos leer que Dios enseñó a Adán todos los nombres, enseñó a Adán todos los nombres y enseñó nombres suyos, nombres divinos que no enseñó a los ángeles ni a otros seres de la creación. Por eso, al ser preguntados, los ángeles no supieron dar razón de esos nombres que eran desconocidos para ellos. Los ángeles solo tienen la posibilidad de conocer a Dios como una realidad completamente trascendente, como una realidad que está más allá de todo contacto con lo material y de toda y de toda contaminación, por así decirlo. Solo el hombre es capaz de contener, es una realidad ambigua, por así decirlo, que es capaz de contener lo positivo, lo negativo, los nombres relacionados con la misericordia, los nombres relacionados con la ira, los nombres relacionados con la desobediencia, porque por ejemplo el hecho, nos dice también Inarabi que el hecho de que Adán desobedeciese en el paraíso y comiese la fruta prohibida le dio acceso al conocimiento de otros nombres relacionados con el perdón, etcétera, que no son accesibles si no desobedeces. Entonces, solo el ser humano tiene esta opción de desobedecer. Todos los demás seres no tienen opción de desobedecer, sino que cumplen una función, incluidos los ángeles, los animales, los minerales, tienen una función asignada y no pueden salirse de esa función. Entonces, el ser humano es una criatura, como os digo, ambigua, que es capaz de reunir lo más excelso con lo más bajo y que aparte en el momento de su creación es causa de disputa entre los ángeles porque Dios le pide a los ángeles que se postren ante el ser humano y los ángeles solo están acostumbrados a postrarse ante Dios. Entonces dicen, ¿cómo nos vamos a postrar enfrente de este que va a derramar sangre y una serie de cuestiones y que es un ser imperfecto? De ahí viene el problema que surge con Saitán, que es un ángel que adora, es uno de los adoradores principales de Dios, que está postrado continuamente ante Dios, pero que se niega a obedecer a Dios y postrarse ante el ser humano, ante este ser humano limitado, creado en ese momento. Entonces, la postración no es, ante Dios para los ángeles no es una tarea difícil, es algo que está en su misma naturaleza. Entonces, de alguna manera, al pedir Dios que rindan homenaje, que se postren ante el ser humano, pues está como emitiendo un mensaje contradictorio porque solo los ángeles solo conciben que deben postrarse, que deben postrarse ante Dios y que solo pueden rendir culto a Dios, etcétera, ¿no? Entonces, no entienden que se les pida que rindan pleitesía a un elemento, a algo que ha sido creado y que aparte, como pone en el Corán y en otras escrituras, va a derramar sangre y es un ser imperfecto. Y esta es la verdadera prueba de fe a la que son sometidos los ángeles en ese momento. Entonces, algunos obedecen ese mandato y otros, como Iblis, lo desobedecen, porque no entienden que el Dios, pueda mostrarse bajo una apariencia efímera, como es el ser humano. No obstante, a pesar de ser el primero en el rango ontológico y a pesar de todo lo que lo que os acabo de decir, el ser humano también es colocado el último en el orden de la manifestación. Y en el Corán podemos leer, dice, hemos creado al hombre dándole la mejor complexión. Luego hemos hecho de él el más abyecto.
Quiere decir que está jugando con una dualidad continuamente, como queriéndonos decir que el hombre, el ser humano, es capaz de lo mejor y de lo peor, como vemos todos los días en la televisión y en los periódicos, ¿no? Eh, eh, Luego hay otra cuestión de que Dios no utiliza sus dos manos para crear ninguna realidad del universo salvo al ser humano. Entonces, estas dos manos simbolizan lo que venimos diciendo, los nombres de misericordia y la compasión y los nombres de rigor. Entonces, hay un montón de ejemplos sobre criaturas o sobre las mismas escrituras que solo son creadas con una sola mano por Dios, como el jardín del Edén, la Torá, nos dice también en Arabí. Sin embargo, el ser humano, que es capaz de lo mejor y de lo peor, ha sido creado con las dos manos, porque el ser humano también es coincidencia o opositorum. O sea, es una confluencia de opuestos. Es capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Y en ese sentido, forma parte de su desarrollo, de su evolución, el ser capaz de asumir la contradicción y el ser capaz de portar consigo en armonía, de armonizar las cualidades opuestas que lleva consigo. Entonces, Inarabi en este sentido nos dice de nuevo, nadie en el cosmos reúne los opuestos salvo las gentes de Dios específicamente, ya que aquel a quien han realizado es el que reúne los opuestos, y a través de él, de Dios, los gnósticos saben, porque Él es el primero y el último, el manifiesto y el no manifiesto, o sea que son nombres contrarios. De este modo, han abandonado las categorías racionales y las facultades racionales no pueden limitarlos, o mejor dicho, son los divinos, los verificadores, a los que el verdadero ha verificado en lo que les ha dado para que sean testigos de ello. Por tanto, dice Naravid de una manera un poco tratando de unir los contrarios, dice, por tanto, son y no son. Este es un leitmotiv que Inarabi repite muchas veces a lo largo desde su primera entrevista con Averroes, esta oposición o este juego entre ser y no ser es algo que está siempre presente en la obra de Inarabi, porque si recordáis, Inarabi le dice al principio a Averroes sí y luego le dice no, ¿no? A la misma cuestión. Y dice, entre sí y el no, pues es lo que los espíritus vuelan y los cuellos peligran o algo así, ¿no? Y entonces eso es un tema que se repite en la vida, es una constante siempre. Entonces, el principal rasgo del ser humano no es la racionalidad ni la capacidad de hablar, porque la capacidad de la palabra, la capacidad de comunicarse, es una capacidad extendida por doquier en todo el cosmos y todos los seres se comunican en lenguajes desconocidos que solo los santos son capaces de percibir y de interpretar y de entender. Dice que la principal cualidad del ser humano es que ha sido creado según la forma divina. Entonces, que es la actualización de dicha forma divina lo que sería el principal cometido del ser humano, lo cual también no deja de ser una afirmación paradójica. Todo lo que tiene que ver con Dios es paradójico porque Dios está más allá de toda forma, pero al mismo tiempo Dios es capaz de asumir cualquier forma. No es que esté limitado a una forma ni está limitado a la no forma, porque estar limitado a la no forma también sería una limitación y Dios es ilimitado. Entonces, pero no está limitado a una sola forma. Puede asumir cualquier forma y cualquier manifestación. Entonces, como cabe esperar, como ya hemos comentado, no todas las personas, no todos
los llamados seres humanos actualizan de la misma forma, de la misma manera, ese teomorfismo, por así decirlo, ese teomorfismo original, y por eso insiste el SEG. Dice, todo el mundo coincide en que la más perfecta configuración que divino manifiesta entre las cosas existentes es el ser humano, porque el ser humano perfecto arribó a la existencia según la forma divina, pero no el hombre animal. Es el más perfecto porque reúne en sí mismo todas las cosas. Eh, y aparte, este ser humano perfecto o este ser humano universal es capaz también de conocerse a sí mismo y es capaz también y respeta, nos dice Inarabi, respeta todas las religiones como manifestaciones de una misma realidad, y por eso insiste, dice, escribe Inarabi, el ser humano venera a Dios por medio de todas las religiones reveladas, lo glorifica en todas las lenguas y actúa en calidad de receptáculo de todas sus autorrevelaciones o teofanías, a condición de que cumpla con la realidad de su humanidad y se conozca a sí mismo, pues nadie puede conocer a su Señor sino aquel que se conoce a sí mismo. Si cualquier cosa le impide percibir, comprender su propia totalidad, habrá cometido una falta contra sí mismo y no será un ser humano perfecto. O sea, insiste Inarabi una y otra vez en la idea de totalidad y de recibir todas las cualidades, todos los nombres divinos en el propio ser, y tratar de sobrellevar las cualidades contradictorias, de armonizar las cualidades contradictorias simbolizadas o manifestadas en nombres que son contradictorios entre sí, ¿no? Como el primero, el último, el interior, el exterior, ¿no? Luego también un poco al margen de esto, pero insistiendo en la idea de las cualidades contradictorias, es que a veces podríamos llegar a pensar que cuando dice el Corán, cuando nos hablan de los nombres divinos, como por ejemplo el interior y el exterior, en realidad nos está diciendo que no solo que Dios es el interior y el exterior, sino que Dios es el interior exterior y que es el exterior interior. O sea, no son como dos momentos, por así decirlo, ¿no? Sino que viene todo al mismo tiempo y que es unión de contrarios, verdaderamente. La conjunción un poco separaría, utilizada en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar sobre las cualidades divinas, separa un poco esta unión de contrarios, pero yo creo que en realidad cuando se hablan de cualidades o de nombres opuestos en la revelación, en el Corán, se tienen que expresar de una manera unida para incidir en esta unión de contrarios. Porque según creo en árabe no existe este tipo de conjunción cuando se habla de los nombres divinos, y cuando se dice en árabe me parece que no dice el interior y el exterior, sino dice el interior, exterior, el interior, el exterior, ¿no? Entonces la conjunción es algo que hemos puesto en los idiomas occidentales para entendernos, ¿no? Pero que un poco desvía la comprensión que conlleva esto. Entonces también nos dice que el ser humano perfecto es un Corán viviente, porque al igual que el libro sagrado sirve de intermediario entre Dios y la creación. Y al hablar de las características de los amantes perfectos,
pues escribe que estos son los amantes perfectos, son portadores del Corán. Quiere decir que son como Coranes vivientes y son capaces de leer el Corán y de sacar un nuevo mensaje del Corán cada vez que leen la palabra coránica. Entonces hay una equiparación rotunda entre el libro sagrado, el cosmos y el ser humano, que viene marcada por la respectiva inclusividad de los tres conceptos. Porque si el universo es un libro viviente, el Corán es un universo escrito, mientras que el ser humano imperfecto es el único que es capaz de interpretar o de leer adecuadamente ambos o de descifrar adecuadamente los signos contenidos tanto en el Corán como en el universo. En, también significa ser un Corán viviente, poseer la cualidad de inocencia primordial, por así decirlo, la humilla, lo que se dice en árabe humilla, que es a veces se traduce como la capacidad de ser iletrado, que es la capacidad de no interpretar o de recibir cada vez que se lee el mensaje revelado, recibir un nuevo significado. O sea, como que el significado del mensaje revelado y el significado de la creación no están cerrados. Entonces uno tiene que poner su mente en un estado de inocencia primordial, que es lo que significa la palabra humilla, para ser capaz de recibir un nuevo mensaje cada vez que lee el Corán o cada vez que interpreta los signos que están presentes en el cosmos y en la naturaleza. Y ahora dice, en las religiones monoteístas es un hecho fundamental, que nos dicen que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, o ha sido creado, como hemos visto hace un momento, según la forma de Dios. Pero vamos a centrarnos en el hecho de que Él es el universo, el que ha sido creado, como luego veremos que nos dice en árabe, de que ha sido creado a imagen del ser humano primordial, del ser humano perfecto. Entonces, eh, dice, paso directamente a leeros la cita porque es una cita que tiene bastante enjundia y creo que merece la pena. Dice, Dios, dice en árabe, Dios exaltado sea con su esencia que está por encima de cualquier semejanza y con sus dos manos aisló a Adán, dispuso como residencia propia de esta entidad el punto central de la esfera de la existencia y ocultó tal peculiaridad. Luego advirtió sobre ello a sus servidores con el dicho, Dios exaltado sea, es quien ha levantado los cielos sin necesidad de pilares que se vean. Esto es una cita coránica. Entonces fue transferido el hombre al Barzaj, de la residencia de la vida, hendió la cúpula del firmamento y se disgregó en ella, produciendo la ignición de un fuego fluido como la grasa, un fuego fluido. Volvemos otra vez a la figura de la unión de contrarios. Y sigue diciendo en árabe, quien comprende las verdades de las asignaciones, conoce las alusiones sutiles que hemos mencionado y sabe sin duda que la cúpula no existe sin pilar, como no hay un padre que exista sin que exista un hijo. Luego el pilar es, no hay un padre sin que exista un hijo. O sea que de alguna manera está diciendo que el hijo metafísicamente o ontológicamente es anterior al padre, es el que da la naturaleza, la paternidad, la naturaleza, el que hace padre a lo que es anterior a él, ¿no? El hombre no rehuyó ser tal pilar, así pues le fue confiado el poder de reinar. Y sigue. A continuación, Dios extrajo del primer padre las luces de los polos como los soles que viajan en las luces de las esferas espirituales, e hizo salir las luces de los nobles como estrellas que transitan las esferas de los favores sobrenaturales. Fijó los cuatro pilares en los cuatro ángulos,
Por ello son preservados los dos géneros de seres grávidos, es decir, los hombres y los yin, y los genios, y se hace estable el oscilar de la tierra y su movimiento. Esta se aposentó, se embelleció con el brillo de sus flores y la túnica de las plantas, y exteriorizó sus bendiciones. Se alegraron las miradas de las criaturas ante su espléndido aspecto. Sus olfatos inhalaron perfumes y sus paladares sabores deliciosos. Luego, por un mandato sabio y conocedor, fueron enviados los 7 sustitutos o abdal como reyes sobre los 7 climas, un sustituto por cada clima. Fueron instituidos como visires del polo los dos imames, poniéndolos como custodios de sendas riendas. Entonces, de este fragmento que acabamos de leer, se deducen varias cosas. La primera de ellas es que el ser humano ha sido creado, en primer lugar, en una dimensión espiritual y luego ha sido transferido, digamos, a la dimensión material, pero que la creación del ser humano procede de otra dimensión, de una dimensión más sutil, y esto de alguna manera yo lo interpreto, por ejemplo, en el Génesis bíblico. En el Génesis bíblico, si os fijáis en el Génesis, el ser humano es creado 2 veces, como dice aquí, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, en Génesis 1:27. Y luego, tan solo unos versículos más allá, declara de nuevo que Dios crea al Adán terrenal, diciendo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, os dais cuenta como en el Génesis está diciendo que ha creado al ser humano 2 veces. Y una de ellas dice, en la primera de ellas también es curioso que dice varón y hembra los creó, o sea, que es como un ser humano que es al mismo tiempo varón y hembra, donde no están separadas las cualidades. Y luego es cuando crea a Adán que ya separa a la hembra de Adán, pero lo crea 2 veces según el Génesis. Luego, la segunda conclusión que podemos extraer del fragmento que acabamos de leer de Ibn Arabi, que es un poco una digresión del tema que nos ocupa, pero que también es importante, es que la Tierra, el planeta Tierra, según Ibn Arabi, es concebido, nos dice, como un planeta que tiene un movimiento, un planeta que se desplaza. Dice, el oscilar de la Tierra y su movimiento, dice en la cita, lo cual de algún modo contradice la visión tolemaica, de que se hace gala en tantos autores, pero que el Sheikh Narabi de alguna manera insiste en ello, incluso tiene 2 citas en las Futuhat al-Maquiyya donde esto queda bastante, bastante más claro. Dice, el movimiento de la Tierra, que no es aparente para nosotros, se produce en torno a su centro, puesto que es una esfera. Dice en Arabí, y, y luego dice, y añade que si no percibimos el movimiento de la Tierra y de las estrellas es porque todos ellos se desplazan simultáneamente. O sea que está hablando claramente, y estas son palabras textuales de Nevi, está hablando claramente de que los planetas y las estrellas están en movimiento, ¿no? Luego tenemos la cartografía de lo que es el viaje de la ascensión y todo eso, que eso es una dimensión espiritual. Es una geografía espiritual, pero que no debemos confundir con lo que sería una geografía física, ¿no? Una descripción del universo. Es una descripción simbólica de un universo interior y que debemos interpretar en ese sentido, no como que responde esa geografía de los sucesivos cielos y la tierra en el centro, etcétera, de los sucesivos cielos, como una geografía física.
porque Inarabi lo está diciendo, la Tierra se mueve y las estrellas se mueven. Entonces está hablando de cosas diferentes. Y luego la tercera conclusión de esta cita, que es la más importante desde el punto de vista de lo que estamos tratando, es que los amigos de Dios no están hechos a imagen del universo, sino que es el universo el que está hecho a imagen de ellos, o mejor dicho, del espíritu de la santidad. Entonces el cosmos posee una estructura santificada y si no fuera por la presencia de los santos, por la presencia de los profetas, etcétera, el cosmos no subsistiría y no existiría. Entonces, un poco creo que me voy a saltar algunas de las cosas que tengo aquí para no alargar demasiado este berenjenal que os estoy exponiendo y voy a pasar directamente al último párrafo de la charla. Eh, entonces nos dice Inarabi que la realidad muhammadí pues aporta los cimientos sobre los que se manifiesta, los que sustentan toda la economía, toda la teoría de la santidad o de la amistad divina y también insiste Inarabi en la idea de que es la presencia de los santos, de los amigos de Dios, la que garantiza que el mundo pueda seguir existiendo y que en el momento en que desaparezcan el último santo, como pone al final del Fusus, no al final, no, en una parte del Fusus, en el momento que desaparezcan los santos, pues desaparecerá la humanidad tal como la conocemos. Entonces yo creo que ya os he metido bastante tralla y podemos dar por concluida la charla.